Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al en vivo de Neuro para tu Vida del Instituto para las Neurociencias y la Salud. Como ya vieron en nuestra publicidad, esta semana, el día de hoy, vamos a estar hablando sobre nuevas masculinidades y el rol de la paternidad. Entonces tenemos un invitado maravilloso que nos va a acompañar el día de hoy, al cual doy la bienvenida y le agradezco mucho. Giovanni, muchas gracias por acompañarnos. Giovanni es cofundador y socio del colectivo de hombres y masculinidades. Tiene una experiencia muy amplia en este tema, trabaja como tallerista y además ha trabajado en diferentes ámbitos como población penal, en la Alcaldía de Bogotá, en corporaciones en particular, brindando y acompañando procesos en la población. Entonces, vamos a empezar oyéndolo, que él nos va a contar bastantes cosas relacionadas con el tema y luego tendremos un espacio para preguntas. ¿Listo? Giovanni, te damos la bienvenida. Bueno, muy buenas noches. Me presento, mi nombre es Giovanni Muñoz, pertenezco al colectivo Hombres y Masculinidades. El colectivo Hombres y Masculinidades surgió hace 25 años en Bogotá, estamos próximos a cumplir los 25 años. El colectivo surgió en base a que hace algunos años dos miembros del grupo, que se llaman Javier Omar Ruiz y José Manuel Hernández, nos dictaban a nosotros cuando estábamos en el colegio eh, la alfabetización que se dicta en los grados 11. Eh, Ahí nosotros éramos un grupo de 5 muchachos. Los 5 muchachos pues trabajábamos pues, en todo esto del servicio social y pues digamos que para las reuniones y las capacitaciones a veces se nos dificultaban un poco. Y la razón por la que se nos dificultaban era porque siempre había alguien que tenía un problema, pero nunca podíamos identificar cuál era el problema para que pudiéramos hacer bien las reuniones. Resulta que un día uno de nuestros compañeros llegó llorando y él dijo, es que tengo problemas con mi papá y es que mi papá me pega. Y de repente todos empezamos a hablar de nuestros papás y empezamos a darnos cuenta de que a uno el papá le pegaba, a otro compañero el papá había perdido a la mamá y pues la mamá le había dejado pues como todos los recursos económicos a ellos y el papá también perdido, no le ayudaba al muchacho, le decía que la plata solo cuando él tuviera la mayoría de edad. Y otros 3 compañeros teníamos a nuestros papás pues abandonados, nos habían dejado solamente a merced de nuestra mamá y nuestra mamá era la que nos había ayudado a salir adelante. Pero aún así, habiendo abandonado a nuestras mamás, lo que notábamos es que en todas se repetía lo mismo, y es unas conductas de maltrato. O sea que nosotros estábamos dándonos cuenta de que todos teníamos un factor común y es que a todos habíamos pasado por experiencias de maltrato, en especial con nuestras madres, y de que todos habíamos sufrido también por ese mismo maltrato que había tenido nuestros papás. Después de eso, varios empezamos a cuestionarnos, bueno, pero ¿por qué esto? ¿Por qué la mayoría de papás son así? Y resulta que cuando se dio la oportunidad con cada uno de nuestros padres, intentamos averiguar si era que los factores se repetían. Y efectivamente los factores se repetían. Los papás maltratadores eran hijos de papás maltratadores. Ahí fue cuando empezamos a notar de que había un problema en cuanto a la masculinidad. Y nosotros dijimos, parece ser que es un factor común que los hombres maltraten. Es decir, los hombres en Colombia, eh, por la misma estructura psicosocial, cultural con la que se habían formado, se habían vuelto hombres maltratadores. Y no era que se habían vuelto, hace parte de la cultura. Y de hecho, cuando los papás hablaban entre papás, ¿sí? Muchas veces decían, no, es que usted no se la puede dejar montar de su esposa, usted no puede dejar que su esposa le alce la voz, usted no puede dejar que su esposa mire a otros tipos, ¿sí? Y ahí fue cuando empezamos a darnos cuenta de que efectivamente hay unos factores culturales, una construcción de esa masculinidad.
Después de eso empezamos a experimentar con varios de los muchachos que trabajaban con nosotros en el, en el, en la organización, en el colectivo Hombres en Masculinidades. Y dijimos, todos teníamos algo en común, y es que nosotros no queríamos ser los papás que fueron nuestros papás. Dijimos, nosotros no podemos repetir esas conductas que tuvieron nuestros padres, ¿sí? Tenemos que tener otro tipo de masculinidad, porque nosotros no podemos seguir repitiendo esa historia de maltrato que hace parte de la historia de la formación de nuestras familias. Dijimos, esto tiene que cambiar. Entonces, con base en eso, empezamos a hacer unas cosas que se llamaron los círculos de masculinidades. Y los círculos de masculinidades, pues, hablaban precisamente de reencontrarnos, de reconocer qué era la masculinidad, cómo nos estábamos formando como hombres y qué formación y conductas eran las que nos hacían hombres en nuestra sociedad, para reconocer, reconociendo las falencias, eh, tratar de cambiar esas conductas. Entonces empezamos eso que se llamaban los círculos de masculinidad. Y esos círculos de masculinidad hablaban pues de cambiar esas conductas. Entonces, primero reconocer cuáles eran las conductas. Segundo, qué factores culturales hacían que hubieran esas conductas. Y tercero, cómo cambiábamos esas conductas. Ahí en ese momento, entonces empezaron a surgir varios paradigmas. El primero era, ¿qué pasaba con las masculinidades? O sea, ¿por qué los hombres éramos como éramos? O sea, ¿a razón de qué? ¿Por qué los hombres éramos tan diferentes a las mujeres? Y entonces empezamos a darnos cuenta de una herramienta que hoy utilizamos que se llama el maletín o el morral de la masculinidad. Y empezamos a darnos cuenta de que del momento mismo de la gestación, los hombres empezamos a ser hombres de acuerdo a como la cultura nos decía que teníamos que ser hombres. ¿Cómo así? Entonces resulta que nos dimos cuenta de que cuando un hombre se sabía desde la cuna, se sabía desde los exámenes médicos que le hacían a las chicas que iba a ser un hombre, entonces desde ese momento empezaba a construirse la masculinidad en nosotros. ¿Cómo? Entonces, que la habitación iba a ser de esta manera, que tenemos que ponerle la pijamita de esta manera, que cuando el niño nazca, entonces el niño tiene que jugar con carritos, que no puede jugar con muñecas, que cuando crezca más, que el niño tiene que jugar con carros y no puede jugar con muñecas, que las mujeres son para la cocina y que los hombres son para el trabajo en la calle, que las mujeres son las cuidadoras de los hijos y los hombres somos los encargados del aporte eh, al hogar. Eran los paradigmas que se manejaban en ese momento. Obviamente los paradigmas han cambiado con la historia. Y entonces en esos círculos de masculinidad empezamos a trabajar nuestra propia masculinidad. Empezamos a cuestionarnos cada cosa, cada momento que nos hacía. Entonces nosotros, por ejemplo, mirábamos de que si tú estás en Argentina y te das un beso con un hombre, no eres menos hombre. Pero si tú estás en Colombia y te das un beso o un abrazo con un hombre, van a cuestionarte precisamente porque van a decir, este o es gay, homosexual, marica, como dirían normalmente, y pues este no es un hombre normal, este no es un hombre común. Y nosotros decidimos que nosotros queríamos ser no los hombres que culturalmente nos habían hecho a nosotros, sino que queríamos ser hombres diferentes. Y empezamos a darnos un abrazo. Después avanzamos un poco más y empezamos a darnos cuenta de que la misma sociedad, cuando veía que nosotros nos dábamos un abrazo, la gente se cuestiona y decía, pero ¿por qué un abrazo? ¿Qué será esta vaina? Y decidimos darnos un beso en la mejilla. Ya cuando nosotros íbamos a reuniones, ya nos empezamos a dar un beso en la mejilla, como que la gente se cuestionaba y decía, se dan abrazos, se dan besos en la mejilla, esto algo raro está pasando. Bien,
esos son pequeños desafíos en los cuales íbamos como pues haciendo cuestionar a la sociedad frente a lo que nosotros nos estábamos formando como nuevos hombres. Pero dijimos, esto no puede quedar acá. Tenemos que entender de que la violencia con la que nos formaron como hombres, que viene desde factores históricos y culturales, debe cambiar. ¿Y cómo hacemos para cambiar? Entonces, en ese momento era normal que el hombre le pegara a la mujer. Era normal que si la mujer se sentía maltratada y quería irse de su casa, tenía que ir ante un juez y demostrar y crear pruebas de que efectivamente ese hombre o maltrataba a la mujer, o la golpeaba, o la violentaba, pero de ninguna manera, ese hombre podía, digamos, eh, podía ser cuestionado a menos de que hubieran unas pruebas fehacientes de que evidentemente había violencia en el hogar. Y si no se probaba que había violencia en el hogar, la mujer no era libre ni siquiera de separarse. Ahí fue cuando nosotros dijimos, no, pero es que esto no puede suceder así, no puede ser que esté normalizado y que además la misma ley le ayude a los hombres para que su mujer tenga que estar en el hogar, así ella ya no quiera, así ella esté teniendo episodios de maltrato. Evidentemente, eh, eso no podía seguir sucediendo así. Nosotros dijimos, tenemos que cambiar esto. Y de acuerdo a eso, empezamos a realizar los talleres y a cuestionarles a los hombres si ellos consideraban que eso fuera normal. Que era normal, si era normal pegarle a las mujeres, si era normal maltratar a las mujeres, si era normal que los hombres estuviéramos como una silla por encima de de lo que estaba normalmente establecido en la sociedad. Empezamos a cuestionarnos, oiga, pero ¿por qué las mujeres tienen que ganar menos que los hombres si realizan trabajos iguales o parecidos? ¿Y por qué los hombres no podemos realizar igual trabajos con las mujeres? Y empezamos a hacer desafíos. Dijimos, bueno, ¿y qué tal si nosotros nos quedamos en la casa y aprendemos a cocinar? Y hoy en día varios de nosotros aprendimos a cocinar. ¿Y qué tal si nosotros aprendemos a lavar la ropa? Y muchos de nosotros aprendimos a lavar la ropa. Y empezamos a darnos cuenta de que uno de los grandes factores que tiene la masculinidad es una cosa que se llama la autosuficiencia. Mientras que a las mujeres, desde que nacen, les enseñan a cocinar, a barrer, a lavar, a defenderse, a los hombres no nos lo enseñan. Porque a los hombres, si desarrollamos labores como lavar, cocinar, el cuidado de los niños, vamos a ser menos hombres de lo que es un hombre normal. Y nosotros dijimos, eso es lo que nos está haciendo falta también a nosotros los hombres. Y por eso cuando una mujer se va, aparte de las situaciones afectivas, los hombres quedamos con ese vacío. Decimos, mierda, ahora cómo voy a colmar ese vacío que me está dejando esa mujer, porque no somos autosuficientes. Nunca aprendimos lo que era la crianza, lo que era el cuidado de un hijo, porque cuando nosotros entrábamos a la casa llorando, cuando éramos niños, y nos golpeábamos o habíamos tenido alguna agresión con otro muchacho, lo primero que nos decían nuestros papás es, está llorando, los hombres no lloran. Los que lloran son las mujeres. O es que usted es una niñita, o es que usted ya es marica en el caso de que fuera avanzando más la sociedad. Y discúlpeme la palabra, pero es que realmente esas son las palabras con las que se le trata a los niños en los hogares colombianos, en muchos de los hogares colombianos. Bien, entonces nosotros dijimos, desde el momento en que nacimos, desde cuna, ya nos imposibilitan llorar. Y resulta que cuando tenemos una discusión con una chica o una mujer, y muchas veces la mujer nos dice, venga, pero usted, ¿por qué nunca me dice nada? ¿Por qué no me expresa cariño? ¿Por qué no es afectivo? Pues la razón más obvia es porque desde niños nos lo quitaron.
Nos quitaron esa posibilidad de ser afectivos, de ser cariñosos, de ser tiernos. Y resulta que muchas veces a las mujeres se extrañan precisamente de eso. Y nosotros estamos coartados desde pequeños con eso. Efectivamente, ser hombre en esa situación no es fácil. Y no es fácil porque los estándares de masculinidad también nos mandan a buscar estar en constante competencia con otros hombres para demostrar que somos hombres. Incluso desde que somos pequeños, a los hombres nos dicen que si usted no es capaz de subirse a un árbol, entonces yo soy menos, usted es una niña, usted no puede, usted no es capaz. Y resulta que los mismos hombres, por esos retos y esos tipos de violencia, incluso muchos hombres, terminan perdiendo su propia vida porque siempre tienen que estar demostrando su valía frente a otros hombres. ¿Y para qué? Finalmente uno es lo que es y uno eh, tiene que formar su carácter de otra manera a como lo forma la sociedad. Bien, con base en eso empezamos a trabajar después de los círculos de masculinidades y a llevar nuestro mensaje a muchas regiones del país. Incluso el compañero José Manuel, el compañero Javier Omar estuvieron trabajando con algunos grupos indígenas del Caribe, con los cuales es un poco difícil el acceso precisamente por su cultura y porque ellos no permiten que se les violente sus patrones culturales. Sin embargo, cuando ellos estuvieron allá y se les permitió trabajar con ellos, evidentemente los indígenas, a pesar de su tradición cultural, entendieron también de que habían falencias frente al trato con la mujer. Y uno de los grandes logros que tuvo el colectivo ahí fue lograr que en algún momento se nombrara una cacica en la región Sinú, que eso antes no se había, no estaba en ninguna posibilidad de que se pudiera hacer. Y empezamos a desarrollar y a cuestionar en muchas regiones del país. Lo que nos hemos encontrado es que hay muchos hombres que están cansados de esa masculinidad cultural, de esa masculinidad histórica, que muchos de los hombres de nuestro país quieren arrancar todo rasgo de violencia y que quieren reencontrarse con sus hijos, que quieren abrazarlos, que quieren amarlos, que quieren poder expresar sus sentimientos con ellos. Miren, en muchos talleres han participado padres, hijos y abuelos. Y es curioso ver cómo los padres con sus abuelos siempre quisieron decirle, papá, te quiero, te amo, sin recurrir al alcohol, sin recurrir a estados alterados de alegría o emotividad para poder expresar los sentimientos. Y es tan bonito esos encuentros que cuando estos hombres se dicen te quiero, te amo, te valoro, surgen las lágrimas y se empiezan a construir nuevos hitos dentro de los mismos hogares colombianos. Y nos hemos dado cuenta de que muchos hombres quieren esos espacios, quieren poder salir de esa violencia, quieren poder verse como hombres diferentes, quieren poder entenderse diferentes. Yo como padre, cuando mi esposa me llamó a decirme que ella iba a ser mamá, para mí fue una emoción absolutamente inmensa. Ha sido la mayor alegría que ha habido en mi vida. Y cuando mi esposa me llamó y me contó la historia, eh, estaba un poco temerosa. Y sin embargo, yo lo primero que le dije es, qué bendición la que nos ha dado el Señor, nos permitió ser padres. Y muchas veces en Colombia, los hombres cuando les llega la noticia de que son padres aún siguen huyendo.
y desafortunadamente seguimos formando hogares en los cuales la mamá sigue siendo la cabeza del hogar y el padre pues termina abandonando a sus hijos. Sin embargo, creemos que a través de los talleres y actividades que hemos desarrollado, muchos hombres se han cuestionado y hoy son menos los hombres que abandonan sus hogares o que maltratan a las mujeres, a como lo hacían antes. Y siento que eso es un gran avance que se ha logrado porque muchas veces en reuniones en las cuales no saben que estamos hombres de masculinidades, los mismos hombres ya se cuestionan entre ellos y se dicen que esa no es la manera de tratar a una mujer, que esa no es la manera de hablarle, que hay que ser responsables con los hijos, que hay que ser cariñosos, que hay que ser afectuosos, en fin. Cuando yo tuve esa noticia de mi esposa, y ella me dijo, bueno, pero ¿tú qué quieres? Yo le dije, yo quiero que Dios nos dé una bendición muy hermosa y que nos permita amarlo mucho y que nuestra hija o nuestro hijo nos amen demasiado. Hoy soy padre de dos hijas hermosas, dos hijas hermosas que se cuestionan a ellas mismas como mujeres y que también nos cuestionan a nosotros como hombres. Dos hijas hermosas a las que les hemos inculcado el respeto y el valor de sus derechos, a las que cada 8 de marzo acompañamos para que reivindiquen sus derechos como mujeres, a las que nosotros mismos les hemos enseñado la importancia y la valía de ser mujer, a las que les hemos enseñado a luchar por sus sueños, a ser profesionales, a ser todas unas mujeres que ayuden a que surjan cambios en la sociedad, a que no sigamos iguales, a que la sociedad tiene que ser diferente. Hoy me siento orgulloso porque yo siempre en las reuniones que teníamos en los círculos de masculinidades, siempre decía que yo no quería ser el papá que mi papá fue. Y hoy en día me siento muy orgulloso de ser un papá diferente, de ser el papá que yo quería para mí. Un papá que abrazara, un papá que hablara, un papá que se permitiera tener una relación más afectiva con sus hijos, que aprendiera a reconocer sus errores como hombre y que también aprendiera a tratar de menguar los errores de sus hijos, a sobrellevarlos, a llevarlos. Doy gracias a Dios por permitirme ser ese padre nuevo. Doy gracias a Dios por permitirme entenderme hombre diferente. La sociedad no siguiera haciendo lo mismo y por permitirme seguir luchando, porque ya no surjan más. Han habido cambios importantes. Creo que seguimos cuestionándonos, seguimos en cambios y esperamos ser un factor muy importante de reivindicación para nuevos hombres que están surgiendo. Me gustaría saber qué preguntas tienen. Giovanni, muchas gracias por tu información, por compartirla con nosotros. Tu experiencia es muy valiosa. Creo que hay varias preguntas. Me gustaría también que las personas que nos están acompañando pues nos hagan algunas preguntas. Pero digamos que desde que lo que nos cuentas pues hay varias cosas interesantes, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, ¿cómo definirías entonces masculinidad en este momento? O sea, a partir de esa experiencia que has tenido tú, ¿cómo podría definirse masculinidad y cómo sería esta nueva comprensión de la masculinidad? Pues entenderíamos que las masculinidades son muchas, no hay una sola masculinidad, pero también entenderíamos que esas nuevas masculinidades no reivindican ni el machismo ni la violencia. Entendiendo esto, entenderíamos que las nuevas masculinidades se alejan totalmente de discursos de violencia, agresión y en especial de violencia contra las mujeres. Entenderíamos que el machismo definitivamente no hace parte de ninguna manera de una nueva masculinidad. Y cuando hablo de machismo, no hablo solamente del machismo contra las mujeres, sino del machismo entre mismos hombres. Es decir, cuando cuestionamos a los hombres porque son menos hombres, o porque son hombres gays, o porque son hombres que les gustan arreglarse, no. Entenderíamos que la nueva masculinidad abre la posibilidad para que todos los hombres sean de manera diferente o contraria a lo que nos indica el machismo. Y desde ahí ya partimos de un nuevo comienzo. Ok.
Eso es interesante porque nos hace pensar en, bueno, nosotras como mujeres desde el feminismo, pues vemos al machismo como algo estructural, pero es importante hacer que también los hombres noten cómo el machismo atraviesa distintas cosas, ¿no? O sea, realmente no únicamente nos pone a nosotras en una situación vulnerable, sino también a ustedes por todo esto que hablabas tú al comienzo, ¿no? Por las violencias, por la autosuficiencia, por como las cargas emocionales. Nosotras hablábamos del tema emocional precisamente durante el mes y la carga emocional que implica la expresión que es limitada para los hombres socialmente. Entonces, por ejemplo, usualmente la emoción que se les permite es la agresión. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Bueno, a los hombres, cuando se les dice que tenemos que alejarnos del machismo, muchas veces nos quedamos como tan desprotegidos, como que nos quedamos diciendo, el machismo no soy nada. Y todos, cuando tú los cuestionas frente al machismo, todos decimos, pero yo no soy machista. No hay ningún hombre, ninguno de nosotros que pueda admitir que ha sido machista y mucho menos que ha ejercido violencia contra las mujeres o contra otros hombres. Todos siempre nos vemos desde la perspectiva de ser hombres diferentes, pero nunca accedemos a reconocernos frente a nuestras propias falencias. Y a pesar de que yo hago parte de una organización, de un colectivo en el cual hablamos todo el tiempo de masculinidades, entendemos de que estamos también como hombres en construcción, de que en la masculinidad no hay nada dicho y de que a pesar de que hay muchos libros, tratados y cosas, estamos bastante distantes de lo que sí lleva el feminismo como avance y construcción histórico-cultural. A nosotros todavía nos falta hacer muchas reivindicaciones de nosotros mismos como hombres, pero siempre vamos a tener eso de que si no somos machistas, somos menos hombres, porque eso es lo que manda el machismo. Si tú no eres machista, o eres gay, o algo está pasando contigo como hombre, o es que a ti no te educaron bien. Y hay que entender también de que ese es un factor muy difícil de enajenar para muchos de nosotros como hombres. Quitarnos el machismo es tan berraco porque nosotros podríamos entender de que no todo es machista y de que a la luz de las mujeres muchas cosas que hacemos nosotros como hombres pueden resultar siendo machistas sin serlo. Pero entenderíamos de todas maneras que el factor primordial estaría en erradicar cualquier tipo de violencia entre hombres y mujeres. Quería agradecerte, Giovanni, me pareció muy interesante la charla, aprendí mucho y me gusta como ese proceso reflexivo que haces y todo este proceso que has hecho y que han hecho desde la adolescencia de no repetir, de que se pueden cambiar patrones y pues tuvieron solo que ser reflexivos y no tuvieron que pasar por alguna tragedia, que esas son las tragedias las que cambian las personas, pero es la capacidad que tenemos de reflexionar, de cuestionarnos y de preguntarnos, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué quiero? ¿Qué no quiero? ¿Cómo me quiero ver? Entonces, pero fíjate que no necesariamente es así, porque fíjate que de hecho en el análisis más profundo de nosotros, la vida de nosotros en sí era una tragedia. Era una tragedia que nos llevaba a un encuentro entre todos. E incluso Javier Omar, José Manuel, que eran nuestros líderes, los que nos estaban formando desde la organización en la que estábamos, también habían tenido historias trágicas y dificultosas con sus padres. Tenemos ahí unas fallitas técnicas, entonces creo que de la mano de lo que estaba diciendo Giovanni, justamente es cómo se ha normalizado, ¿no? Como el machismo es tan estructural que se ha llevado a que se normalicen estas prácticas y que uno, hasta cuando las reflexiona, como decía Susana, es que uno finalmente se da cuenta de lo que implica, del costo emocional o del costo
social o relacional que implican este tipo de prácticas, ¿no? Sí, porque yo estaba pensando eso, por ejemplo, esas charlas que dan en las estancias penitenciarias, ya tienen que, se ve casos muy trágicos en donde se comienza a ver, bueno, ¿qué pasó? Yo no quería hacerlo, en casos particulares y comienza esta reflexión de algo muy trágico. Todos tuvieron estas vías como nos contó y pues hicieron una reflexión a partir de eso y qué bueno que se encontraron entre todos, ¿no? Y que se apoyaron entre ellos mismos y que lograron un grupo como de yo me pregunto, tú me preguntas, escuchémonos y dejémonos hablar, que eso es algo que hablamos del feminismo, de la sororidad, pero no creo que este término haya uno específico para los hombres, porque, como decía Giovanni, es algo muy nuevo, este concepto. Y de hecho, sí le quería preguntar ahora cuando nos volvamos a conectar con él, es que, ¿qué otros modelos tienen? ¿Qué otros modelos internacionales? ¿Qué otros modelos en otros países? Por ejemplo, acá en la cultura mexicana es como, bueno, el machismo es el mero macho, es el que está reinando, pero también, por ejemplo, en las ciudades grandes eso se está cuestionando mucho, se está cuestionando desde hombres, desde mujeres, y si quisiera saber si hay otros grupos que se puedan decir, pues que se puedan comunicar y que esto se expanda por todas partes. Hay una cosa interesante de lo que decía Giovanni y es que básicamente quitarle el machismo a los hombres es quitarles como su forma de representarse, de ser, básicamente. Y el asunto es qué les damos a cambio, o sea, qué otras opciones tienen. Lo que tú decías es, bueno, no voy a ser machista, pero entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué otras formas tengo para hacer las cosas o para definirme o para entender cómo puedo ser como hombre? Y esa es una de las cosas que me parecen más interesante, que me gustaría también que Giovanni nos cuente ahorita al momento en que pueda regresar. Precisamente hablando de cómo, qué herramientas o qué otras alternativas podemos dar desde los mismos hombres, porque esto me parece lo más interesante, que no es una propuesta de nosotras como mujeres desde el feminismo, sino desde ellos mismos, cuestionando, viéndose, ¿qué puede ser, cómo puede funcionar? Sí, claro, porque como todos son distintos, pues ellos tienen otra perspectiva, lo que ellos han pasado cada uno por sus vidas desde niños, como nos comentaba él, pues igual este estereotipo de género de antes de concebir es yo quiero niña porque esto, yo quiero niño porque lo otro, y ahí lo estás construyendo. Y aquí, como nos dice Janet Castillo, bienvenidas las nuevas construcciones sociales. Es esa construcción que todos tenemos que hacer de cada uno y también ver lo que nos sirve y lo que no nos sirve. No siempre un cambio es bueno, pero debemos tener esa posibilidad de qué podemos hacer, cómo lo podemos mejorar, porque esos son los aspectos que se han estado haciendo en la vida, es construir y deconstruir. Eso es algo muy importante. Si ya Giovanni está cerca de conectarse, ya en un momento lo vuelve a hacer. Entonces, sí, siento que la sociedad ha ido cambiando. Obviamente hay sociedades que mantienen de forma muy estructural, muy estricta sus prácticas, como él nos hablaba de estas comunidades en el Caribe, que entrar a cambiar esas prácticas es bastante difícil. Y siento que obviamente hay entornos donde es más fácil hacerlo que en otros. Entonces, entornos, por ejemplo, rurales, entornos donde hay claramente una familia patriarcal, pues el cambio es bastante difícil. Incluso, que eso lo comentaba algún día con algunas de ustedes, y es, tenemos familias matriarcales donde hay muchas mujeres, pero la práctica es patriarcal. O sea, finalmente las prácticas que se reproducen terminan siendo patriarcales. Entonces se reproducen los mismos patrones. Muchas mamás es como yo voy a ser el papá, yo voy a hacer el rol de padre, entonces me comporto como un hombre y como ese hombre que típicamente conocemos, agresivo, fuerte, para que el niño tenga una imagen masculina
que no necesariamente es la imagen que es más conveniente, ¿no? Yo estaba pensando eso cuando estaba en la charla de Giovanni, que nos estaba comentando. Hola, Giovanni. Hola, ¿cómo estás? Qué pena con ustedes. Discúlpeme, problemas logísticos aquí Sí, del internet, pero ya solucionó. Ajá, listo. Entonces estábamos comentando varias cosas. Una era el hecho de tener estas representaciones masculinas que definitivamente cuando entran en conflicto con estas dinámicas de cambio social y demás, como que los hombres a veces se quedan sin herramientas o sin formas o representaciones de cómo ser un hombre. Entonces, terminan teniendo dificultades o quedando, como tú decías, un poco a la deriva sin saber exactamente qué patrón o qué forma de comportarse. Y otro elemento era el rol de las mujeres, que a veces tenemos familias muy llenas de mujeres, pero con comportamientos muy patriarcales, ¿no? Entonces, las mujeres reproduciendo cuando son madres solteras, por ejemplo, siendo madre y padre a la vez, representando este rol paterno, siendo la fuerte, siendo agresiva, siendo violenta, para que su hijo hombre, por ejemplo, tenga una representación masculina. Entonces, ¿cómo qué opinas o qué podríamos hacer para darles alternativas a los hombres, para que no dejarlos un poco? Porque yo siento que las mujeres hemos trabajado mucho desde el feminismo, pero a veces los hombres que quieren hacer estos cambios se quedan un poco sin herramientas. Sí, es que el tema sucede por dos situaciones. La primera situación es que primero los hombres nos reconocemos y entendemos de que evidentemente tenemos patrones de violencia contra las mujeres. Eso es cierto. Nosotros lo hacemos, lo ejercemos y como hemos hablado en la charla, hay patrones socioculturales que nos invitan a ser como nosotros somos. Pero también en las reuniones les decimos a las mujeres, ojo, porque los primeros patrones de violencia de los hombres son engendrados en el mismo hogar. Y en el mismo hogar por las mismas madres. ¿Cómo así? Yo jamás generaría un agresor. Yo le decía a muchas señoras, sí señora, tú lo generas. Y lo generas cuando tú coges a tu hijo y le dices que él no se la puede dejar montar de ninguna mujer. Que ninguna mujer va a venir a él a violentarlo, ni ninguna mujer va a venir a engañarlo, ni a jugar con él, y que él no puede ser un pendejo. Esa es la primera. La segunda es cuando cogen al niño y le dicen que él no puede llorar, que si él llora es menos hombre, que tiene que aprender a ser un machito, que tiene que aprender a ser un berraco. Y después cuando ya es grande, ay, pero ¿por qué es machista? ¿Por qué es machista? Es que tú me dijiste que desde niño tenía que ser bien machito, bien berraco, ¿sí? Cuando adicional, en muchos hogares colombianos, y lo vimos en especial en el campo, es bastante curioso, de que las niñas evidentemente siguen haciendo los roles del hogar y no se permite bajo ningún motivo que el muchacho entre a la cocina a cocinar, a lavar las ropas, nada, no se les permite. Y que usted cocine o que usted lave la ropa no indica de que usted es menos machista o de que de pronto no va a ejercer violencia contra las mujeres. Pero es que estamos empezando a cambiar los patrones culturales con los cuales nos formamos como hombres. Y si ustedes, las mismas mujeres, no permiten, no dan el espacio para que nosotros lo hagamos por miedo a que su hijo se vaya a volver gay, porque muchas mujeres tienen ese miedo, ese terrible susto de que su hijo se vuelva gay, cuando al final es otra forma de ser hombre o de coexistir en este mundo. Y finalmente, sea lavando la ropa o no lavándola, si él por dentro siente su otra manera de ser, en algún momento va a salir a flote. Luego, no hay nada que hacer frente a esto. Lo que sí podemos hacer es cambiar este mundo de agresión y violencia contra ustedes mismas y contra nosotros mismos. No puede suceder de que los hombres, cuando terminamos nuestro colegio o cuando cumplimos los 18 años, somos ya especializados para la guerra, a tal punto de que tú sales del colegio y te vas a prestar servicio, a tal punto de que cuando tú sales del colegio ya tienes que empezar a trabajar. Es decir, también los hombres tenemos una cantidad de dificultades que no nos permiten desarrollarnos como hombres diferentes. Ser hombre en Colombia no es fácil. Andar por el camino de la violencia es mucho más fácil que andar por el camino de la paz.
menos cuestionable que seas agresor y violento a que seas un hombre diferente que hable de paz, porque si no, pues ya, o puede ser el marihuanero, puede ser el loco, o puede ser el... Pero nunca se ve la posibilidad también para nosotros mismos de que podemos cambiar, de que podemos tener una sociedad diferente, más igualitaria, en la cual también podamos ejercer nuevos roles masculinos sin ser cuestionados y, ojo, por las mismas mujeres. Sí, sí, eso es algo muy interesante y cómo se desarrolla ese lenguaje, ¿no? Por ejemplo, en la casa, cuando se dice hay que llevar las riendas, el hombre tiene que llevar las riendas y es como tiene que manejar todo, es no, porque somos humanos, tenemos relaciones entre humanos, no es que como decías que uno esté en una silla más alta que el otro y tenga que manejar el otro. Entonces son esos aspectos que se deben tener en cuenta. Yo te quería preguntar, veo que ustedes hacen un trabajo en muchas partes, pero ¿qué otros grupos han conocido ustedes que están trabajando, ya sea en Colombia, en otros países, que se puedan estar conectando y que estén cuestionándose esto también? Bueno, mira, es bastante interesante lo que acabas de decir. Nosotros empezamos a desarrollar nuestra labor hace 25 años, pero con nuestra labor también tenemos un mensaje político. Y ese mensaje político que enviamos en cada reunión es que los mismos hombres comiencen a ejercer esa nueva masculinidad a partir de lo mismo que nosotros hicimos. Círculos de hombres, organizaciones, ONGs, en fin. Hoy en día tú entras a Facebook y puedes escribir la palabra masculinidad y encuentras gran cantidad y diversidad de grupos de masculinidad. Sí, nosotros empezamos a desarrollar el tema hace bastante tiempo, pero también con base a la labor que hemos desarrollado en nuestro país, se han generado bastantes grupos en toda Colombia. Hoy encuentras grupos de masculinidad caribe, grupos de masculinidad en los llanos, o sea, hay gran variedad. Y lo chévere es que cada grupo tiene como esos rasgos culturales de su región. Y precisamente nos fijamos que los hombres, vamos a hablar desde el punto de vista cultural, los hombres bogotanos no son los mismos hombres de la costa. El hombre de la costa no es el mismo hombre paisa. El hombre paisa no es el mismo hombre llanero. Desafortunadamente, a lo que sí vamos es que esa forma de ser, como nos forman como hombres, sí conduce a la violencia, no importando la región. Es decir, hay una falla en esa formación de los hombres. Y eso es lo que nosotros queremos que nos lleguemos a cuestionar y que ustedes como mujeres también se cuestionen. ¿Cómo estoy formando a mi hijo? ¿Cómo quiero que ese hombre sea con otra mujer en el futuro? ¿Quiero que ese hombre repita el hombre que es mi esposo hoy en día? ¿Quiero que ese abuelo que un día fue mi papá sea el mismo hombre que va a ser mi hijo? ¿Cómo puedo hacer para que ese hijo que yo tengo ayude a que se disminuya la violencia contra las mujeres y para que se disminuya también la violencia contra los mismos hombres? ¿Cómo voy a formar a mi hijo? Entendamos que la cuna, el hogar, es donde surgen los primeros machismos y es desde ahí donde tenemos que empezar a evitarlos y atacar esas formas de crianza. Es decir, si empezamos a ser hombres diferentes desde nuestros propios hogares, seguramente tendremos hombres diferentes en los colegios, seguramente tendremos hombres diferentes en la calle. Y tenemos un gran valor agregado, y es que muchos de los hombres ya nos hemos cuestionado y nos hemos hecho esa pregunta. Y si tú le preguntas a el hijo de un hombre agresor, lo más seguro que te va a decir es que yo no quiero ser igual a mi papá. Yo quiero cambiar, quiero ser un hombre diferente, quiero evolucionar, quiero tener otra forma de tener a mi familia, de tener hogares diferentes. Lo cual quiere decir de que, a pesar
de que hay unos factores que nos pueden conducir a la violencia, también hay unos factores que desde la misma violencia nos cuestionan a nosotros mismos y nos retan a ser hombres diferentes a lo que fueron nuestros padres o nuestros abuelos. Giovanni, hablando de eso justamente, ¿qué tan receptivos son los hombres? Digamos que ustedes que se hicieron la reflexión y se vieron al verse reflejados en sus compañeros y encontraron, que eso era otra cosa que hablábamos mientras te fuiste un momentito, es como uno cuando se encuentra con un otro y cuando empieza a mirarse en el espejo que representan las otras personas, es que se da cuenta que ese machismo es como que uno lo ha normalizado, ¿no? Como que termina siendo la práctica repetitiva a lo largo de la historia y por eso uno termina aceptándolo, pero finalmente lo que tú decías, son tragedias en la vida de las personas. Pero, ¿qué tan receptivos son los hombres a recibir terapia, a recibir talleres? Porque yo siento que muchas veces les cuesta mucho asumir esa búsqueda de información o esa búsqueda reflexiva para trabajar con su propia forma de conducta. Pues hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Cuando un taller de hombres es ejercido por los mismos hombres, los hombres se sueltan más. Y podemos estar rodeados de mujeres y nos soltamos, tenemos la capacidad de expresarnos, de llorar, sale más fácil la expresividad. Es curioso que cuando hemos visto que los talleres los desarrollan las mujeres, nosotros mismos como hombres nos sentimos cuestionados, señalados. Muchas veces las mujeres, los hombres cuando estamos en el taller de las mujeres, sentimos de que hay una cantidad de demandas que no es lo que nosotros buscamos en un taller de masculinidades. Y es súper fuerte escucharlo y oírlo. Pero mire, usted no sabe lo que es que a un guerrillero lo abrace otro hombre con el cual pudo haber tenido algún tropiezo de violencia en nuestro país y se pueda reencontrar y decirle, hermano, lo siento. Mire, es tanta la violencia en nuestro país que cuando eso sucede, las lágrimas brotan, porque sale ese otro hombre que ya no es el machista, sino el que realmente se ha cuestionado toda su vida si quiere ser lo que le tocó ser. Y desafortunadamente a muchos de los hombres no queremos ser lo que queremos ser, sino lo que nos toca ser, lo que la sociedad, lo que el campo, lo que la ciudad nos obligó a hacer. Pero todos siempre estamos cuestionados. Y todos siempre queremos un abrazo sincero. Cuando nosotros hablamos con adolescentes en la cárcel de menores, discúlpenme la palabra cárcel, pero no es cárcel, en estos sitios de formación para adolescentes, notábamos que muchos de los pelados decían, usted no sabe lo que yo siempre quise, que mi papá me pudiera abrazar sin que estuviera con una cerveza en la mano, que me pudiera decir que me quería, que me pudiera decir, mijo, usted es valioso, usted es importante. Siempre lo quise y nunca lo tuve. Y desafortunadamente no sé cómo dárselo a mis hijos. En este momento en Colombia hay muchos hogares en los cuales son disfuncionales para la ley, porque el papá abandona a sus hijos. Y muchos de esos hijos se preguntan si eso es lo que ellos quieren ser también como hombres. Y evidentemente esa ausencia de padre desde la parte afectiva hace mucha falta, mucha falta. Es necesario que nosotros todos nos cuestionemos y miremos cómo estamos formando a nuestros hijos y cómo los estamos formando como hombres. Creo que desde esos cuestionamientos es donde empiezan los cambios, de entender de que no todo está escrito. Nosotros entendimos que a pesar de que todos teníamos un factor común en nuestros padres, que era la violencia, también teníamos un factor común y es que no queríamos ser esos mismos hombres, que no queríamos ser esos mismos padres y que dijimos, queremos cambiar. Y el cambio no puede empezar desde los demás, el cambio comienza desde uno mismo, desde entenderse y verse diferente, desde entender que puede tener hogares diferentes, de construir hogares diferentes.
de que podemos abrazar y amar a nuestros hijos sin necesidad de una cerveza, sin necesidad de un partido de fútbol que ganó la selección Colombia, sin necesidad de que ganó Rigoberto Urano, el que sea, sino que podemos estar con nuestro hijo que está congojado y abrazarle y decirle, hijo, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? De poderlo entender de que ahí más que un hombre hay un ser humano que tiene muchas ausencias de afecto, y efectivamente para los hombres esas ausencias de afecto es lo que nos hace tan absolutamente vulnerables para cuando una mujer nos abandona. Para ustedes, para nosotros como hombres, encontrar una mujer que nos brinde el mismo afecto que teníamos es muy difícil, es muy complicado. Hoy en día, si un hombre mira a una mujer con alguna pretensión mínimamente afectiva, es cuestionado, es señalado. Y como te digo, ser hombre en la sociedad colombiana no es fácil. Y más con toda la construcción machista con la que a todos nos formaron. Quitarnos esos paradigmas son muy complicados y eliminarnos a nosotros mismos, como les digo, genera una gran ausencia. Cuando nosotros hablamos de esta mochila con la cual nos vamos formando como hombres, como mujeres, con la cual vamos creciendo, si le quitamos todo lo que con lo que nos formamos, ya no queda nada. Y es muy complicado volvernos a formar como hombres y mujeres. Pero sí tenemos que entender que para construir una sociedad nueva, todos debemos desmontarnos, no solo los hombres, también las mujeres. Las mujeres también tienen que eliminar el machismo ustedes mismas, que no puede suceder de que si una mujer tiene un desencuentro con otro hombre, tenga que pedirle a su esposo que tiene que irse a agredir con el otro hombre. No puede suceder que una mujer presione a un hombre porque el hombre no quiere ser violento. No puede suceder que a la sociedad cuestione a los hombres que son cuidadores en su hogar, que pasan a ser los hombres de la casa. No puede ser que estemos cuestionando esto sin entender de que hay cambios en nuestra sociedad y que esto también hace parte de los cambios, de entender de que también las mujeres pueden salir y ser las proveedoras y de que los hombres podemos quedarnos en casa y ejercer roles afectivos con nuestros hijos. Entonces, todo ese aparataje depende de un desmonte, no solo de nosotros, sino de ustedes también. Giovanni, yo tengo una pregunta relacionada con lo que hemos venido trabajando desde género hacia las mujeres, y es, tú hablabas de dos cosas que siempre me ha parecido claro, y es la autosuficiencia, o sea, el hecho de que estamos formando personas que tienen que ser autosuficientes, independientemente de su género o su orientación sexual. Y el otro elemento es el del amor romántico. Hemos hablado mucho de eso porque tú hablabas de cómo me relaciono en pareja, pero yo siento que quitarse ese morral, que además tiene un peso muy grande y muy simbólico, y de pronto coger y empezar a meter a esa maleta cosas nuevas, ¿no? Como desocuparlo para ver ahora qué le pongo y qué cosas mías o personales o empiezo a descubrir que me van definiendo y voy echándolas a ese morral con el que voy caminando por la vida. Pero entonces pensaba cuando decías estas prácticas que tenemos, que hacen los hombres y que tenemos las mujeres que replicamos este tipo de comportamientos, es cómo podemos trabajar ese amor romántico, esa visión del hombre, por ejemplo, nosotras con los cuentos de Disney, por ejemplo, del príncipe que llega a caballo y es el guerrero, es el que defiende, cuando no necesariamente tiene que ser de esa forma y trabajarnos desde la igualdad, ¿no? Y siento mucho, esto sí es una opinión completamente personal, que la relación de los hombres con sus hijos depende mucho de la relación del hombre con su esposa, porque muchas veces yo siento que son papás mientras son pareja, pero cuando se rompe la pareja, estos hombres se van y cortan el vínculo con los hijos como si dependiera directamente de esa relación de pareja. No sé cómo lo has visto tú en las prácticas que has hecho. Bueno, mira, lo primero es que hay que entender de que precisamente no se puede romantizar las relaciones y de que tenemos que entender de que familia ya no es la que nos enseñaron en el colegio. Papá, mamá, de pronto 2 o 3 hijos máximo,
sino que hay que entender de que hay muchas formas de interrelacionarse hoy, de que hoy hay mujeres que están con otras mujeres, hombres con otros hombres, hombres con dos mujeres, mujeres con dos hombres. Hay muchas formas de poliamor en la sociedad y que tenemos que entender de que todo eso está cambiando. Y como está cambiando, también está cambiando la forma de ser hombres y la forma de ser mujeres. Tenemos que entender adicional a eso de que no podemos pensar que solamente hay una relación y es la que nos enseñan en el colegio o la que nos enseñan en los dibujitos animados. Adicional a eso, que en un avance importante frente a la legitimación de derechos de las personas LGTBI, hoy en día muchas de las películas se han interesado por mostrar que hay otras maneras de ser y de que un hombre homosexual no es menos hombre que un hombre que ejerce la masculinidad de una manera diferente, de que ya no hay estándares, de que todo está cambiando. Ahora bien, tenemos este morral con el cual nos formamos como hombres y como mujeres. Ese morral no es que tú quisiste ponértelo. Se cortó. Cuando naciste, tú, Susana, cuando naciste, ya venías con ese morralcito. En el morralcito de pronto de María Cristina decía que las niñas tienen que vestirse con falda. En el morralcito de Susana decía de pronto que las niñas pueden vestirse de color rosado. Para María Cristina no era tan importante el rosado como si la falda. Sin embargo, esos roles con los cuales nos fuimos creciendo y nos fuimos formando son lo que nos hace ser María Cristina y ser Susana. Por eso cuando yo digo que desmontarnos totalmente no es posible, porque entonces, ¿dónde quedaría María Cristina? ¿Dónde queda Susana? Lo que entenderíamos que tenemos que desmontar es esas formas violentas y de agresión que hacen que no nos permitan visualizarnos iguales frente a los demás, frente a las mismas mujeres o frente a los mismos hombres. Pero no podemos decirle a la sociedad que se desmonte de todo, porque entonces dejaríamos de ser quienes somos. Esa individualización, ese libre albedrío, esa posibilidad de ser nosotros mismos. Lo que sí tenemos que entender es que tenemos que enajenar cualquier forma de violencia en la cual nos interrelacionamos los unos con los otros. Sí, Giovanni, yo siento que hay que vincular muchos de estos simbolismos sociales, de esta carga cultural, porque va de la mano precisamente con esas violencias. Entonces, por ejemplo, lo que tú decías de la falda, del rosado, es empezar a romper ese vínculo simbólico que tiene lo masculino con lo femenino y pensar que somos personas y que tenemos esa libertad de escoger, pero obviamente no podemos llegar a romperle a todas las personas su forma, sus construcciones, sino ponerles un espejo y empezar a trabajar sobre ese proceso y hacer una reflexión sobre qué cosas sostienen esas violencias estructurales o qué cosas sostienen esas formas de relacionarnos, que obviamente van a ser el inicio de un trabajo, pero ese trabajo va a ser definitivamente un proceso individual y voluntario, ¿no? Claro, María Cristina, pero es que precisamente ahí va una crítica precisamente frente al feminismo radical, porque el feminismo radical sí habla de un desmonte total de ese morral con el cual nos hicimos como hombres. Y es muy difícil porque estamos hablando de que muchos de los, digamos, los morales que tenemos los hombres son iguales con lo que lo llenamos, con lo que lo formamos al mismo hombre de la India, al mismo hombre de Japón. Hay cosas que nos hacen ser en esencia hombres sin necesidad de ir a los estigmas de religiones, necesariamente los factores culturales. Y nosotros tampoco podemos dejar de ser.
porque así como hay muchas maneras de ser mujeres, también hay muchas maneras de ser hombres, y no necesariamente todos los hombres somos violentos. Yo desde que era muy pequeño, cuando veía a mi mamá golpeada, decía, yo no quiero eso para mis hijas, no quiero eso para mi esposa, pero tampoco quiero eso para ninguna mujer. Y mi lucha, desde que tengo uso de razón, ha sido luchar por la no violencia contra las mujeres. Y es a lo que me he dedicado, en especial en el colectivo, a reivindicar los derechos de las mujeres, a no permitir la violencia contra las mujeres y a entender de que los hombres tenemos que hacer un desmontaje de muchas cosas para no seguir ejerciendo la violencia contra las mujeres y entre nosotros mismos como hombres. Claro. Sí, de acuerdo, y este es como una reflexión de cierre, es eso, no podemos irnos a los extremos de decir ni el hombre es malo, ni la mujer es mala, porque como decimos, como estabas diciendo, o sea, nos hemos construido como personas, y yo no soy mala como persona, sino como esa conducta violenta, esa conducta machista, etcétera, y vamos a quitar eso, igual seguimos siendo personas y esas personas están ahí, como tú dices, cuando llega alguien y los abraza, cuando son capaces de expresarse, cuando están en los talleres, cuando se encuentran, ahí están. Entonces, no es quitar esa persona porque también quitaría esa persona que quiere abrazar, esa persona que quiere expresarse, esa persona que quiere cambiar también está ahí. Entonces, claro, creo que es un ejercicio de reconocimiento y transformación. Claramente todos hemos crecido y sido formados dentro de esta cultura y no la podemos sacar de un día para otro ni romper con ella de un día para otro. Tiene que ser un proceso dinámico. Las sociedades son dinámicas y van cambiando. Claro, además que el equipaje masculino y femenino es una construcción diaria, pero también la invitación es a hacer una deconstrucción diaria, es a mirar qué le puedo quitar hoy sin dejar de ser Susana, sin dejar de ser María Cristina, qué puedo cambiar en mí o qué puedo hacer de una manera diferente que no impida que sigo siendo Susana ni María Cristina. Y con base a eso que yo permita de mi desmonte, voy construyendo un nuevo Giovanni, pero entendiendo de que cada cosa que yo cambie implica también un señalamiento y un cuestionamiento, bien sea para bien o bien sea para mal. ¿Y a qué tanto estoy dispuesto también a arriesgarme? Porque no es fácil. Incluso para un hombre que quiere salir del closet es bastante complicado, es muy difícil, porque lo primero que va a encontrar es un señalamiento. Y cuando hemos hablado con ellos es, ¿qué tanto estás dispuesto a ceder frente a esa sociedad? ¿Y por qué tienes que exponerte completamente frente a esa sociedad? Entonces, como ellos muchas veces lo dicen, es un paso a paso, es una manera de ser diferentes, pero es una manera de entender de que no todo se construye de la noche a la mañana, sino que vamos haciéndolo paso a paso. Es chévere cuando muchas de las mujeres después de los talleres dicen, mire, el hombre que llegó a ese taller no es el mismo hombre que salió del taller. Ese hombre que llegó al taller me hablaba y actuaba de una manera diferente a como hoy me habla y actúa de manera diferente. Hoy me escucha. Y muchos de los hombres que salen de ahí, salen entendiendo que esas carencias de afecto, que esas carencias de ternura, también pueden ser colmadas en su mismo medio vital. Y no crean, muchas veces los hombres en silencio reclamamos ese afecto, ese cariño, ese abrazo, ese beso que nos fue negado cuando niños y que nos lo reemplazaron por correa o por malos tratos. Bueno, Giovanni, te queremos agradecer por acompañarnos el día de hoy. Invitamos a todo nuestro público a que se pongan en contacto con las redes del colectivo Hombres y Masculinidades y busquen también, como tú decías, todos estos colectivos que se han venido generando en el país.
Creo que una cosa clara para nosotros es que, y de hecho ha sido así en el caso de las mujeres, es aquello que nos produce sufrimiento, de algún modo es lo que nos reta a buscar alternativas muchas veces. Entonces, usualmente si estoy muy cómodo y si estoy en una posición como de privilegio no me doy cuenta muchas veces, pero cuando empiezo a verme reflejado en otros, a ver mis relaciones, a ver que no quiero repetir esos patrones, es cuando empiezo a buscar ayuda o buscar cambiar. Entonces, los invitamos a todos, te agradecemos muchísimo haber estado con nosotras el día de hoy. Este video va a quedar publicado en la página de Facebook de nuestro Instituto para las Neurociencias y la Salud. Por favor, compártanlo. Y pues bueno, por hoy terminamos este live. Les contamos que vamos a parar por un tiempo los lives, por lo menos este semestre, y vamos a estar reorganizando un poco la programación y les estaremos contando. Les agradecemos mucho, especialmente a ti, Giovanni, por haber estado con nosotros el día de hoy. Sí, muchas gracias, Giovanni. Una última invitación para que nos visiten en Facebook, en Fundación Colectivo Hombres y Masculinidades, en grupos en Colectivo Hombres y Masculinidades, y también se pueden comunicar con nosotros al 305-818-4396 para cualquier hombre que tenga cualquier cuestionamiento, cualquier mujer que quiera saber un poco más del tema, estamos a su disposición. Muchas gracias, Giovanni. Son datos muy útiles que lo necesitamos porque a veces creemos que yo conocía, por ejemplo, pero pues hay mucho más de lo que conocemos y entonces sí, esta oportunidad que nos brindas y nos expones, entonces la vamos a utilizar mucho. Muchas gracias. Si quieres ahora me compartes el teléfono y yo lo dejo publicado como comentario debajo del video para que la gente pueda buscarlo. Listo, chévere, con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias. Okay, Buenas noches. Hasta luego.